Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. El día de hoy me toca compartir el devocional Tiempo con Dios correspondiente al libro de Éxodo, capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 10. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por el privilegio de compartir tu santa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Te pido inspiración divina, te pido que me ayudes, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que den gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos compartiendo el capítulo 16 de Éxodo y en esta ocasión vamos a hablar desde el verso 1 hasta el verso 10. Que habla cuando Dios envió maná del cielo. Amén. Entonces, para entender un poco, vamos a revisar el contexto. Sabemos que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y también que en su trayectoria en el desierto, Dios los protegía con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, ¿no? Lo cual significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. Y no solamente eso, sino que también vemos que llegan a un punto donde se encuentran por un lado el Mar Rojo y por otro lado el ejército egipcio. Y como quien dice, no se encuentran entre la espada y la pared, pero en este caso no era pared, era mar. Amén. ¿Qué hace Dios? Primero, ¿qué hacen los israelitas? Se quejan contra Moisés. Amén. En esa ocasión dijeron: no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Eso no es lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no? Una de las murmuraciones que tiene el pueblo de Israel. ¿Qué significa la murmuración? Es la falta de confianza en Dios. Falta de fe en que Dios puede sacarnos de diversas situaciones. Amén. Amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, tenemos dos modos de reaccionar. Una, buscando a Dios, orando, pidiéndole misericordia. Y la otra es quejándonos. Amén. Aquí vemos que la primera queja del pueblo de Israel hacia Moisés en este caso, pero más directamente contra Dios, porque tanto Moisés y Aarón cumplían solamente órdenes de Dios. Entonces siguieron caminando, ¿no? Sabemos que Dios ahogó a los egipcios en el Mar Rojo y los salvó de esta situación nuevamente. Amén. Entonces ellos siguieron caminando y llegaron a un lugar llamado Mara. Y nuevamente, ¿qué hicieron los israelitas? Se quejaron, ¿no? En 15:24 dice: ¿qué hemos de beber? Amén. Entonces ahí Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Dios y Dios endulzó el agua para que pudieran beber. Entonces ahí Dios hizo una promesa, ¿no? En 15:26: si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hacen lo recto delante de sus ojos, y dan oído a sus mandamientos, y guardan todos sus estatutos. Miren la promesa que les da Dios: ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba dando la garantía de que a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya desierto, a pesar de que haya hambre, ¿quién iba a ser el sanador del pueblo de Israel? Dios.
Amén. Él estaba garantizando. Entonces, sin embargo, la gente seguía quejándose. Pero ¿por qué se quejaba ahora? En Números 11, del 4 al 5, ¿qué decía? ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. ¿Amén? Entonces, era un pueblo quejón. Era un pueblo que no miraba las cosas grandes que había hecho Dios, sino que se fijaba en sus necesidades, en sus dificultades. Amén. Entonces, el Señor contesta nuevamente esta queja, ¿no? Y les da de comer durante un mes carne abundante. En Números 11:20, que decía: hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de vosotros. Amén. ¿Qué les dio Dios? Dios les dio codornices. Amén. Y muchos de ellos, como vemos un poco más adelante en el libro de Números, se enfermaron y murieron. Amén. Entonces vemos que a través de todo el trayecto de la salida de Egipto, el pueblo que hacía se quejaba. Entonces, ahora sí, vamos a Éxodo 16 del 1 al 10. Vamos a leer. Después de todos estos eventos que habían acontecido, ¿no? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto del Sin, que está al frente entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Amén. Entonces, ¿cuándo murmura una persona? Murmura cuando siente una gran decepción, ¿no? Al darse cuenta que al haber sido salvado del pecado, no implica necesariamente que todos tus pecados se acaban. Perdón, que todos tus problemas desaparecen. Y si alguien te dice, conviértete a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer, es un mentiroso. Amén. ¿Qué dice la palabra? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, nosotros en el trayecto de nuestra vida vamos a seguir sufriendo aflicciones, tanto como los que conocen a Cristo como los que no conocen a Cristo. La diferencia con los impíos, con los que no conocen a Cristo, ¿cuál es? Es que nosotros no luchamos solos nuestras batallas. Tenemos a Dios que nos defiende. Amén. Así se presente una circunstancia tan difícil, tenemos un Dios todopoderoso que nos respalda, que nos levanta, que nos suple, que nos protege, que nos ayuda. Amén. Entonces, debemos de guardar nuestro corazón de la murmuración. Amén. Entonces, no podemos probar a Dios. Debemos de tener una manera adecuada de pedir las cosas a Dios cuando tenemos una necesidad. En este caso, Dios sí respondió, así como respondió cuando pidieron codornices. Amén. Dios sí les dio de comer, pero no les dio necesariamente como hubiese querido darles Dios. Amén. Recuerden que la tierra prometida estaba muy cerca. Canaán estaba muy cerca. Y el hecho de que la gente murmuró, ¿qué hizo? Que perdieran esa bendición.
Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Amén. Entonces, amados hermanos, guardemos nuestro corazón. Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo? Estamos reteniendo bendición. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Trabajemos tranquilamente para el Señor. En el verso 3 dice: y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto en manos de Jehová, a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban echando la culpa a sus líderes por la situación penosa en la que se encontraban. Amén. Amados hermanos, la gente cuando pasa circunstancias difíciles no se arrepiente, no reconoce que ha fallado a Dios. Lo que hace es buscar un culpable. Y nosotros desde niños nos comportamos de esa manera. De niños, ¿qué pasaba cuando nos golpeábamos con una mesa? Venía mamá y decía: mesa mala. Le echábamos la culpa a la mesa. En esta ocasión, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Le estaba echando la culpa a Moisés y Aarón de su condición. Pero, amados hermanos, si estamos pasando dificultades, no es tiempo de echarle la culpa a nadie. Es tiempo de orar. No es tiempo de buscar culpables, es tiempo de arrodillarnos, arrepentirnos, clamar a Dios. Y si Él tiene misericordia, nos perdona. Amén. Si Él ve un corazón arrepentido, nos da su bendición. Amén. Entonces, en este caso le estaban acusando a sus líderes de llevarlos a un lugar para matarlos. Pero no era así. Amén. Y saben que muchas veces nosotros nos hemos puesto a decir, ¿no? ¡Qué israelitas tan cabezaduras! Después de todas las cosas que ha hecho Dios, ¿cómo no aprenden? ¿No? Si Dios mandó plagas sobre Egipto, si Dios les abrió el mar rojo, si Dios ahogó a los egipcios, si Dios les dio de comer, ¿cómo pueden comportarse así los israelitas? Muchas veces decimos eso. Pero, amados hermanos, no podemos mirar la paja en el ojo ajeno. Esta palabra va directamente para nosotros. ¿Cómo nos comportamos en situaciones de escasez? ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿Le echamos la culpa a una persona? ¿Le echamos la culpa a quién? Arrepintámonos. Busquemos a Dios. Tirémonos sobre la roca antes que la roca caiga sobre nosotros y nos despedace. Clamemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces, en el verso 4 dice: y Jehová miró a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Amén. El Señor va a responder. Si el pueblo clama, el Señor va a responder. Pero aquello que debió durar poco tiempo, aquello que era un paso previo a entrar a la tierra de bendición, amén, se convirtió en algo que duró mucho tiempo. Amado hermano, tal vez estás a portas, ya listo por entrar a tu tierra de bendición. No dejes que la murmuración te quite esa bendición. Trabaja tranquilamente, esfuérzate y lucha. Arrepiéntete y busca al Señor. Amén. Entonces, el verso 6: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: esta tarde sabréis que Jehová los ha sacado
de la tierra de Egipto. Amén. Dios envió al pueblo de Israel en esta ocasión maná. Amén. Y cuando Moisés les dice, Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto, era para que el pueblo de Israel recordara repetidas veces quién los había sacado de Egipto. Y así como Israel necesita que alguien le recuerde, nosotros también necesitamos acordarnos continuamente de las cosas grandes, maravillosas que hace nuestro Dios. Amén. Necesitamos acordarnos. Entonces, no te olvides, Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿No? Él es quien te saca del hoyo profundo. Él es el quien te corona de favores, etcétera, etcétera, etcétera. Bendice continuamente a Dios. Dale gracias por las cosas que hace. Dale gracias por su bondad. Amén. Si tienes algo que comer hoy, dale gracias a Dios. Si tienes una ropa que vestirte, dale gracias a Dios. Él en su infinita bondad y misericordia nos lo ha dado. Amén. Y dice en el verso 7, y por la mañana veréis la gloria de Jehová. La palabra para describir la gloria de Dios es Kebot. Amén. ¿Y cómo describen esa gloria? Como un fuego abrasador, ¿no? Dios le decía a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice, ¿no? Amén. ¿Cómo lo compararíamos a la gloria de Dios? Yo que soy electricista, con tocar una línea de alta tensión. Así es la gloria de Dios. ¿Saben qué, amados hermanos? Podemos ver la gloria de Dios, pero Dios se manifiesta de diversas formas. Amén. Si nosotros obedecemos, si nosotros somos un pueblo que no murmura, veremos la gran bondad de Dios, las promesas cumplidas de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque tú eres un Dios fiel, justo y maravilloso. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por la murmuración en que muchas veces hemos caído, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo agradecido, Señor. Ayúdanos a darte gracias aún por un pan que pones en nuestra mesa. Tú eres nuestro Rey y queremos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.